inflación acumulada es de un sexto de lo que fue hace un año y para los próximos 12 meses la mitad de la que tenemos hoy. O sea que sigue siendo alto, te merece una inflación del 20, es alta, para todos los países de la región es alta, pero desde el 200 y pico donde venimos es claramente algo positivo. O sea que este objetivo se está cumpliendo muy bien. Hubo acá un susto en marzo, que fue la previa a la salida del cepo, que generó mucha volatilidad, pero rápidamente empezó a bajar, vimos el 1,5 de mayo, junio también debería estar abajo del 2, y eso ya marca buena tendencia para posicionarnos en el 2 o por debajo del 2 para los próximos meses. Algo importante, que después lo vamos a ver con otra cosa, alimentos, durante el último año, subió casi 10 puntos por debajo del promedio de la inflación, ¿no? Eso es lo importante, después lo vamos a ver con los salarios. Los salarios vienen recuperando, en marzo de 2024 hicieron piso, después de perder poder adquisitivo en 16 años, empezaron a perder poder adquisitivo de los salarios en marzo del 18 y terminaron de perder en marzo del 24. O sea, acumularon 6 años de caída, pues perdieron cerca del 30% del poder adquisitivo, y desde ese piso empezaron a recuperar, ya llevamos cerca de un 20%, donde hizo una pausa acá en marzo, por esa inflación alta que tuvimos, pero ya los primeros datos de abril, ya nos dan que una pequeña recuperación hay, y seguramente mayo, con el 1,5, también la veo. Entonces, veíamos, inflación, objetivo fiscal cumplido, todavía falta. En salarios, todavía falta, porque viene de un subsuelo, pero también la tendencia es claramente positiva, así que de esos objetivos buscados que veníamos, vienen cumplidos. Esto es lo que les venía a marcar recién. Salarios que crecen por encima de la inflación, dijimos se recuperó un 20%, sumado a alimentos que crecieron 10 puntos por debajo de la inflación, genera una mejora del poder de compra de los salarios al expresarlos en alimentos muy significativos. También intermedio hubo otras cosas, como el caso de la yerba, que hubo buen nivel de producción, y eso también generó un cierto exceso de oferta, y por la integración del mercado bajó los precios, pero fíjense, un salario hace un año puede comprar 356 paquetes de yerba, hoy puede comprar 648. O sea, la mejora del poder de compra de los salarios que son yerba mejoró un 63%. En leche mejoró un 50%. Podía comprar un salario 583 sachets de leche y hoy puede comprar 913 sachets de leche. O sea, mejoró 50%. Mejoró 45 en aceite, 38 en huevo, 28 en pan y 17 en asado. ¿Por qué? Porque tuvimos cierta recomposición en el verano, por eso de todos estos es lo que mejoró, pero después vamos a ver el asado y también vamos a entender, cuando metamos en ganadería, por qué pudo haber una recomposición del precio de la carne en el verano. Porque este dato nos venía dando muy positivo, entonces por eso el consumidor pudo convalidar el incremento. Esto en general es positivo mirando a las cadenas agropecuarias, a muchas de las economías regionales son productoras de alimentos, porque su consumidor hoy está pudiendo pagar, o nuestro consumidor está pudiendo pagar más de nuestro producto de lo que podía pagarse un año, y la tendencia desde el lado de los salarios sigue siendo positiva. Lo malo del tema salarios es este dato, que también fue muy malo este último mes. También salió un dato, de desocupación. Justamente salió el dato de desocupación, 7,9% versus 6,4% en el último trimestre de 2024 y 7,7% mismo trimestre del año pasado. O sea, estamos con desocupación que no cede. ¿Y por qué esto es importante? Porque la masa de consumo es P por Q. ¿Cuánto gana? Salario por Q. ¿Cuánto empleo hay en la economía? ¿No? Entonces, eso es la masa salarial de la economía y la capacidad de consumo que tiene la economía. Si pensamos, por ejemplo, en el mercado de carnes o en cualquier otro mercado de consumo. Se empezaron a destruir estos empleos privados formales, empleos en septiembre del 23, y se han destruido desde ahí, salvo una pausa acá en el último trimestre del año pasado y algo en enero-febrero. El empleo se sigue destruyendo. Esta línea roja acá es algo sobre la medición del monotributo social, del Ministerio de Desarrollo Social cambió la medición, no tiene tanto que ver, que es una cuestión estadística, no tiene tanto que ver con el otro, pero se sigue destruyendo aquí, ¿no? En general. Y eso lo vimos, pero no, o sea, el dato de desocupación que salió hace unos días generó bastante reducción. Así que esta es la materia pendiente para realmente tener una
recomposición de la demanda, ¿no? Que si bien los salarios reales vienen creciendo, también crezca el nivel de empleo. Porque también los salarios reales no van a seguir creciendo mucho si hay mucho desempleo. Esto es oferta y demanda. Tiene que haber más demanda de empleo para que los salarios realmente puedan reaccionar en el mediano plazo. Por hoy es básicamente recuperación de la pérdida prácticamente. Una de las cuestiones centrales para que crezca el empleo es la actividad. La actividad viene con una recuperación fuerte. Año 2025 va a estar por encima del 5%. Estos primeros meses del año estuvieron más 5,8, más 5,9 respecto al mismo periodo de año pasado, digamos, los primeros 3-4 meses del año. Así que viene fuerte. De hecho, el nivel de actividad económica está en máximos históricos. ¿No? O sea, si uno mira toda la serie, Argentina viene, eso está bien aclarar, de no crecer durante 13 años. El último año que creció Argentina fue en el 2011 y desde ahí fue un año así, un año para arriba, un año para abajo, un año para arriba, un año para abajo, y desde ahí que no crece Argentina. De hecho, el PIB per cápita ha caído porque creció la población en el medio, entonces el PIB per cápita cayó. Seguramente en los libros de historia de nuestros hijos estudian esto como la década perdida o algo por el estilo, como fue la década del 80. Así que probablemente se estudia así porque fueron 12 o 13 años en los que el país no creció. Y en gran parte de la decadencia que después vemos en todos los indicadores socioeconómicos. Pero bueno, después de haber hecho piso a inicio del 24, de ahí viene recuperándose fuerte. Sobre todo los indicadores de consumo son los que más están traccionando. Así que hay que ver cómo sigue la película, porque también estamos, más allá del modelo económico, yo recién lo planteé en términos del modelo de estabilización, estamos en un modelo económico de apertura comercial, ¿no? Venimos de una economía extremadamente cerrada, donde además de aranceles altos, imposiciones para importar, más ecoimportadores, o sea, le ponemos impuestos. No dejamos importar con todas las IRA, ni que todas las licencias en automática, etcétera. Y además de eso, le metemos brecha cambiaria, ¿no? Es imposible que ingrese un solo artículo importado al país. Obviamente seguir ingresando, pero mucho más caro. Entonces, a lo que voy, venimos de una economía extremadamente cerrada a una economía que se está viendo muy rápida. Entonces, eso claramente genera un cambio drástico en distintos sectores económicos, donde los sectores industriales sufren rápidamente, ¿no? Y eso vemos destrucción de empleo en algunos sectores industriales, incorporación de empleo en el sector servicios, bueno, sabemos energía, minería, son los sectores que están traccionando, pero lo que voy es que, más allá del dato simplificado de la actividad económica, hay una situación muy heterogénea hacia adentro de distintos sectores económicos porque el modelo económico, el modelo de país está cambiando. Entonces, eso te hace que algunos sean motor y otros estén destruyendo empleo al mismo tiempo. ¿Y a dónde vamos? A la parte, o sea, arrancamos por inflación, salario, actividad y la contracámara, ¿no? Del tema de la balanza de pago, de la cuenta corriente, ¿no? De las importaciones, exportaciones. Y vamos con la primera pregunta para ver si estamos del lado de los de por 80 o no. ¿El dólar está atrasado o no está atrasado? Junio, 1.180 pesos. Si ajustamos toda la serie de tipo de cambio oficial de los últimos años, la ajustamos por inflación, simplemente, los 1.180 de hoy equivalen, o en realidad, noviembre del 23, por cada en 350, ¿se acuerdan? Equivalía a precios de hoy a 1.117 pesos. O, por ejemplo, los 18 pesos, 17 pesos y pico de enero de 2018 de Macri, si se acuerdan, equivale a hoy, si le metemos toda la inflación, a 1.332 pesos. Es decir, estamos por debajo de los 17 pesos de cuando Macri era presidente, antes de se escapara, se acuerdan a Villar, 40, 60 a lo largo de sus manos. Los famosos 60 de cuando entró Alberto Fernández, que dijo, estoy cómodo con ese nivel de tipo de cambio, no sé si se acuerdan, que eran 60 pesos, equivalen hoy a 1.878 pesos. Simplemente como para que todos esos tipos de cambio que por ahí los tenemos en la mente en términos nominales, los ajustamos por inflación. Mirando esto, el tipo de cambio está relativamente bajo, está a los niveles de las últimas devaluaciones. Lo positivo es que dejó de caer, ¿no? Hacia el verano dejó de caer y sobre todo con la última corrección
a partir de marzo, con la salida del seco, se estabilizó en esos niveles. O sea que ese proceso que veníamos viendo de atraso cambiario, creo que ya va terminando, de la mano de un tipo de cambio que se movió un poquito, de ser de 1000 a casi 1200 en estos meses, de la mano de ese lado, y de la mano de una inflación unitaria. Entonces, cuando vos combinás las dos cosas, ahí es que permitimos que el dólar sí bajó mucho en términos reales, pero no sigue bajando en términos, no se sigue atrasando hacia adelante. O sea que se acumula un problema, pero el problema no se va profundizando. Ahora, este indicador es mucho... no se ven los platos, con se los comento. Los medios años se ven. Este indicador es un punto más completo, solamente que el anterior era más intuitivo. Por eso otro final. Este es el índice de tipo de cambio real multilateral, lo mide el Banco Central, y ahí vemos cuenta nuestra inflación, la inflación de los países vecinos y de tipo de cambio, no los países vecinos, de nuestros socios comerciales. Está en 83 y pico. Noviembre del 23 estaba en 75. Esto es antes de que entre Macri en el 15, estaba en 73.8. Esto es acá, 82-77, es fines del 98 antes de la devaluación de Brasil. O sea, estamos en el mismo nivel de tipo de cambio real de la convertibilidad. Y más o menos, apenas por encima de los niveles de la devaluación de diciembre del 23, de la devaluación de diciembre del 15. Es decir, si me dan un tipo de cambio real, está relativamente bajo, está en los niveles previos a las últimas grandes devaluaciones de las últimas décadas. O sea que, por lo tanto, podemos afirmar que está bajo, ¿no? Creo que cada vez es menos discutible. Ahora, ¿qué consecuencias genera un tipo de cambio bajo? Pues lo hemos tenido varias veces, o sea, Cristina trazó el tipo de cambio, Macri trazó el tipo de cambio, Fernández trazó el tipo de cambio, la convertibilidad terminó trazando el tipo de cambio. Hemos tenido muchos procesos de tipo de cambio bajo. ¿Y qué ha generado siempre y en todo país y toda economía? Más importaciones. Las importaciones se hacen baratas, sobre todo si lo combinás con una apertura comercial. Porque tanto Fernández como Cristina tuvieron un tipo de cambio bajo con cepo y con restricciones para importar, ¿no? Entonces, generan más importaciones, menos exportaciones, porque las exportaciones empiezan a ser menos competitivas, déficit turístico y más demanda por el tesoramiento. ¿Cuál es la costa del gobierno? Sí, todo eso es cierto. No lo podemos negar, lo ha pasado. Pero ¿por qué esta vez va a ser diferente? La costa del gobierno dice, esta va a ser diferente porque tenemos una generación de dólares estructural que es más alta que en el periodo que yo acabo de mencionar. O sea, es cierto que tenés todos estos factores de demanda, pero hay factores de oferta de divisas nuevos. ¿Cuáles son? Las inversiones, principalmente que traccionan energía y minería, y las nuevas exportaciones de energía y minería. Por eso también tanto de foco con el RI, con todo, energía y minería. O sea, estructuralmente la economía genera más dólares de lo que generó antes, por eso esta vez va a poder sostener un déficit que otras veces no pudo sostener. Esa es la puerta de gobierno. Y a lo cual le suma una menor oferta de pesos. Famoso no hay pesos, lo podemos discutir, pero es cierto que lo combina con una menor oferta de pesos que en varios periodos que acabo de mencionar se combinaba con una oferta creciente de pesos. Entonces eso profundizaba el desequilibrio. Esta es la apuesta. ¿Cuál es el tema? Timing. Yo creo que todo esto es cierto. El tema que esto está pasando hoy, y esto probablemente va a ser lo que está pasando de a poco y va a pasar en los próximos años. Entonces ahí hay un tema de timing. ¿Y por qué? Esto del último dato salió hace unos días. Las importaciones de bienes crecieron, pues acá están sacando, lo veo, al 29% anual y las exportaciones cayeron al 7%. ¿No? El saldo comercial, que fue muy positivo, se está achicando de bienes. Y a eso le sumamos un déficit de servicios muy significativo. Esto es balance cambiario. Está abril licitario en 1.100 millones de dólares. Y ahí, ¿cuál es uno de los principales? Muy probablemente se ve mucho, pero todas estas líneas celestes es viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta, ¿no? Una gran explicación de ese déficit del sector servicios es básicamente turismo. De hecho, en los primeros 5 meses del año salieron del país 9 millones, no me acuerdo el dato bien, 9,7 creo, millones de personas. 9,7 millones de personas en los primeros 5 meses del año. Es decir, 1 de cada 5 argentinos salió del país en lo que va del año. Todavía nos faltan, se toma, faltan 7 meses. Y seguramente si yo hago esa encuesta acá,
nos da probablemente el 50%, ¿no? Está perfecto, a mí me encanta viajar, ¿no? Pero, sin duda, genera cierta demanda de dólares. Está bien, parte de eso pueden ser dólares de colchón para pagar la tarjeta, pero, sin duda, está mostrando uno de los signos. Es barato. O sea, barato viajar. Y sí. Como digo yo, muy probablemente cerca de la mitad de ustedes salió del país lo que va del año, lo corroboró de primera persona en un supermercado, ni hablar cuando hablamos ropa, tecnología, etc. Entonces, es una realidad. En general quedó cara en dólares. Y eso le sumamos que Milei tiene mucha suerte porque la soja es peronista. Asume Milei, ¿qué pasa con la soja? Para abajo. ¿Y qué pasa con el real? Para arriba. Por lo menos el tema del real, bueno, después tenemos el brasileño, nos puede sumar algo. Algo insight. Y vino nuestro amigo Donaldo sumando un poquito de ruido, más allá de los misilazos de los últimos días. Bueno, en todo este esquema, donde el tema cambiario vuelve a la escena, nacen las bandas, las famosas bandas, que son divergentes, porque la superior en 1.400 pesos todos los días sube al 1% mensual y la de abajo baja al 1% mensual. ¿Qué pasa en estas bandas? El Banco Central se compromete a comprar en el piso, si no llegamos todos los meses, nunca más vamos a llegar al piso, claro, y en el techo se compromete a vender dólares para tratar de defender ese techo. En el medio no puede comprar ni vender, solo ajustar la cantidad de pesos. Ajusta la cantidad de pesos vía tasa, vía encajes, ¿no? De distintos mecanismos que tiene el Banco Central para ajustar la cantidad de pesos que hay en la economía. Estas bandas que nosotros no estamos acostumbrados, porque desde el año 2012 convivimos con cepo, salvo 2016 y 2017, es decir, de los últimos 13 años, solamente 2 no hubo seco, entonces no estamos tan acostumbrados a pensar en flotación, pero la banda por sí misma te genera cierta referencia, por lo tanto el mercado en general va a tratar de ir a buscar el centro de la banda, más allá de una cuestión estacional. ¿Por qué? El tipo de cambio empieza a bajar, empezamos a percibir barato, empezamos a demandar más, el importador dice momento ahora de pagar importaciones, el exportador dice ahora no es el momento de exportar, entonces rápidamente se ajusta, se incrementa la demanda y empieza a caer la oferta, entonces vuelve. Y lo mismo si se empieza, en algún momento se empieza a llegar a los 1.400 pesos. Che, está caro. Es momento de vender, es momento de exportar. El importador prefiere financiar y no pagarlo. Entonces empieza a generar cierto efecto en menor demanda y mayor oferta de divisa. Entonces vamos viendo que el mercado en general va a tratar de ir al centro de la banda, donde tenemos momentos de estacionalidad positiva, como hoy, mayo, junio, julio, que tenemos una estacionalidad positiva de la cosecha gruesa, se exporta esos 3 meses, creo que tengo un gráfico, el 30 y pico por ciento de la cosecha de las divisas que ingresan el año, ingresan en estos 3 meses, entonces te genera oferta estacional, y después septiembre, octubre, noviembre, que es la menor oferta estacional. También entra esa estacionalidad, pero lo que hoy es que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con un poquito más de volatilidad de la que vivimos durante los últimos años. Eso, no más que eso. Es ver el gráfico también. En mayo, de la liquidación de divisas del agro del año, entra el 12% en mayo, el 11% en junio y el 11% en julio. El 34% de todos los dólares del agro entra concentrado en esos 3 meses. Por eso estamos en el momento de mayor estacionalidad de las divisas del agro. Por lo tanto, de ahí que yo digo, si no tocó la banda, la base de la banda de los 1.000 pesos en estos 2 meses, no lo toca nunca más. De hecho, esta fortaleza del dólar en cerca de 1.200, creo que nos está marcando cuál es el piso real. Si no ha perforado los 1.100, los 1.150 en estos 2 meses, difícilmente lo haga el resto del año. Todavía tenemos julio, pues los portadores se están apurando a anotar por las dudas si suben las retenciones, el tema que tienen que ingresar el 95% de la divisa en los 15 días, entonces eso nos puede generar alguna oferta de divisa en estas próximas 2 semanas, pero si el dólar no bajó acá, el resto del año no va a bajar, ¿no? De estos niveles. Y después el gran tema va a ser justamente agosto, septiembre, octubre, que tenemos la menor oferta estacional del agro. Hay que ver también qué pasa en los precios de la soja, etcétera, porque eso se puede cambiar las dinámicas, pero ya que eso le sumamos las elecciones en octubre, por eso yo preveo que agosto, septiembre, octubre sean meses de mayor volatilidad. Y de ahí una de mis conclusiones de qué va a pasar con las retenciones a los granos. El grano se ha esmerado una y otra vez por decir, se acaba
la baja temporal, el 30 de junio, no hay más que hablar. Lo ha dicho una y otra vez. Yo de esto digo, si el gobierno tiene incentivos desde la perspectiva cambiaria para prorrogar la baja, porque de lo contrario va a generar cero oferta de grano, sobre todo soja, en el mercado que en estos meses, pero va a tener meses muy flacos de divisa, que si eso le sumas, que el precio cae en términos nominales, estamos hablando de 20 y pico dólares para el caso de la soja, va a haber muy poca oferta de soja, de divisas, y por lo tanto puede presionar al dólar en un momento que se están sacando las elecciones. Entonces, de ahí en mi análisis, si el gobierno quiere generar algún incentivo aquí que sean divisas, va a prorrogar solamente la baja, probablemente temporal, qué sé yo, por decir algo, hasta fines de octubre, para generar divisas en SP. No sé si lo van a hacer ahora el 30, si lo van a hacer en la Expo Rural, si no lo van a hacer, tranquilamente van a cumplir su palabra. Pero yo desde acá digo, que el gobierno quiere incentivos desde lo cambiario a prorrogar la baja. Y espero que en la Expo de Palermo anuncie algo más para carnes. Anunció el 25% el año pasado, puede anunciar el 25% de este año. Las exportaciones, tenemos datos, ahora lo vamos a ver desde la exportación para decir, che, la competitividad no anda tan bien. Tampoco mucho en términos fiscales, así que probablemente para la carne también tengamos buenas noticias. No quiero tener perdón. Tenía acá el tiempo, pensé que iba a estar prendido durante todo el día. Bien, me quedan 15 minutos. Bueno, reservas, venimos mal, todavía estamos en las menos 9.000 millones de dólares de reservas super netas, como las contabiliza el Fondo Monetario. Estamos bastante lejos de la meta de menos 3, que es la previsión ahora. Están midiendo estos días el funcionario del fondo. Así que ahí estamos bastante lejos de reservas y sin perspectiva de poder acumular reservas de manera significativa, solamente con estos bonte que escucharon, son estos bonos en peso que se suscriben en dólares en el exterior, que de alguna manera el gobierno pretende ir sumando 1.000 millones de dólares por año y por mes y podría ir ayudándolos. Riesgo país, hace un año estábamos en los 1.700 puntos, estamos en los 700, es decir, bajó 1.000 puntos. Estos 1.000 puntos significa, pagamos 10% menos de tasa de lo que pagamos hace un año, hoy pagamos 7% más de tasa de lo que paga Estados Unidos. ¿No? Esa es la lógica de un país. Sí, sí, también. Positivo, bajo 10 puntos. No positivo, como el voto de Cobos. Hace 6 meses estamos estancados de los cerca de 700 puntos. Eso se necesita que baje a algún nivel cercano a los 500, 600 puntos para poder rolear la deuda. ¿Qué es esto? Hasta ahora, el gobierno que tuvo que hacer, salir a buscar los dólares en algún lado para poder pagar la deuda. Esto ningún país lo hace, ninguna empresa lo hace. Vos tenés deuda y vas refinanciando esa deuda. La te quedas con cero deuda. Sobre todo los gobiernos, ¿no? Y los países. Tienen deuda, buscan nueva deuda para ir pagando y van roleando. En el mejor de los casos, o en el peor de los casos, se va incrementando la deuda, ¿no? El gobierno, sin acceso al mercado voluntario de deuda, que ha tenido que hacer durante todos estos años. Salir a buscar los dólares de algún lado para pagar los vencimientos. ¿No? Entonces, eso te presiona las reservas, te presiona el mercado cambiario, porque no hay acceso al mercado voluntario de deuda. Tuvo que venir el FMI, y el FMI básicamente lo que puso es, estimó todos los dólares que va a necesitar el gobierno este próximo año, y esos son los dólares que puso. Básicamente puso los dólares para poder repagar los vencimientos de deuda. Y el gobierno necesita que la tasa a la cual puedo colocar esté por debajo del 10, del 9% para poder refinanciar los vencimientos. Entonces, este es el próximo gran desafío para que el esquema sea sostenible. Yo no tengo que estar saliendo a buscar dólares al mercado, sino que el mercado me los va dando para poder repagar la deuda. Entonces, el gran desafío va a estar el riesgo país a la zona de los 500, 600 puntos. El riesgo país también que está mirando las reservas, checa, o sea, no crecen. Entonces, la posibilidad de repago que vos tenés también está limitada. Ya se te acabó la carta del FMI. Entonces, por eso tampoco baja tanto el riesgo país. Además, se te suma la alerta un poquito cambiaria por todo lo que decíamos. Prende una luz de alerta. Entonces, por eso también es difícil que baje por debajo de ese nivel. Y además, el gobierno, desde el año pasado, viene incrementando la oferta de bonos con copreales. Eso, de alguna manera, son nuevos bonos en dólares que emite el Banco Central en este caso, pero genera oferta de lo mismo.
Entonces, es difícil que esto suba de precio si yo no estoy generando oferta, ¿no? Entonces, ahí hay como un trade-off necesario. Pero este es el próximo gran desafío desde la macro y lo financiero. Inflación, las 10 consultoras que más le pegan están estimando 19 y algo para los próximos 12 meses, con un 1,7 y un 1,6 mensual para los meses que vienen. Eso es lo que estiman el 10 que más le pegan. El dólar futuro no es tanto necesariamente lo que está esperando el gobierno, sino también siendo un juego de tasas. Hasta el punto las tasas me permiten pagar dólar futuro, pero bueno, alguna referencia nos da. Por ejemplo, diciembre 1346, acá vemos un incremento de tipo de cambio mensual del 2 y pico. De nuevo, mientras más altas tasas, más alto va a ser el dólar futuro, porque están conectados los dos mercados por ese lado, pero nos da alguna referencia de para dónde va el dólar futuro. En general, el mercado no está esperando ninguna disrupción del tipo de cambio. Yo digo, sí, agosto, septiembre, octubre puede estar un poquito más volátil, yo creo que va a estar más volátil de 1.270, pero no es que estamos pegando desde la 1.500 ni nada por el estilo, ¿no? Un poquito más volátil dentro de las máquinas. Implicancias para el agua. Bueno, me voy a ir a la ganadería para concentrarnos en lo que nos importa. Con el buen precio de la hacienda y el mal precio de los granos y la descompresión que tuvieron muchos de los insumos importados, el poder de compra de, por ejemplo, ahí el kilo de novilcito versus muchos de los insumos, dan todos en verde, ¿no? Esto de alguna manera denota cierto buen momento de la ganadería, sobre todo cuando lo comparas con muchísimos de sus insumos. En granos es un poquito más variado, soja y trigo están un poquito más complicados, maíz un poquito mejor por las relaciones de precios. Una de las grandes consecuencias de la apreciación cambiaria es que todos los gastos, los costos en pesos crecen al medirlos en dólares. ¿No? ¿Por qué? Porque la inflación va más rápido el dólar, entonces todo lo que es componente de gasto en pesos crece al medirlo en dólares. El gasto estructural de las empresas y una de esas cosas, los fletes. Por ejemplo, esto está expresado cuántos kilos de maíz se necesitan para pagar un flete de 300 kilómetros, incluso con una situación relativamente buena del maíz, por lo menos respecto al resto de los granos, ¿no? Y veíamos respecto al resto de los insumos. Hoy se necesita 31% más maíz para pagar un flete de que se necesitaba hace 5 años. Acá yo tengo pensado para el maíz, que es el que más mejor se ve, pero también afecta a la ganadería, también afecta al resto de la producción. Con esto quiero decir, simplemente una muestra de cómo la apreciación cambiaria te genera mayor presión de los costos en pesos. Dato positivo, que era lo que decíamos, el dato que les mostré antes, el poder de compra de los salarios expresados en asado. Hoy un salario puede comprar 130 kilos de asado. En octubre pudo comprar 159 kilos de asado. Esta mejora que tuvimos acá del poder de compra de los salarios expresados en asado fue lo que permitió la recomposición de precios del verano, por eso cayó, ¿no? Si no hubiésemos tenido esa mejora del poder de compra, no podríamos haber tenido la recomposición de precios o en la magnitud que tuvimos durante el verano. Ahora estos meses cayó fuerte el verano y se estabilizó. Estamos por debajo del promedio de los últimos 5 o 6 años en términos de esa relación. Si yo miro que esta relación por debajo del promedio de los últimos años, veo cierta dificultad en el corto plazo para nuevas convalidaciones del precio de la carne desde la perspectiva del consumidor, por lo menos desde la perspectiva de la demanda. Después tenemos la perspectiva de la oferta, ¿no? Pero esa es la situación de la carne. La leche, por tomar otro producto relacionado, da 913, viene recuperando ininterrumpidamente, porque tampoco la leche ha tenido recomposiciones de precios tan significativas, y se está acercando, la tendencia viene directo acercándose al promedio de los últimos 5 años. Importaciones de alimentos es uno de los desafíos para las cadenas agro, las economías regionales, las carnes. Acá está marcado, por ejemplo, lo rosita es cerdo. El cerdo, que esto es por cuánto se importó en millones de dólares por año, ¿no? De todas las importaciones seleccionadas felinos. Esta blanca, que está amarilla, son frutas tropicales, por ejemplo, banana, siempre de las cosas que más, ¿sí? De los alimentos que más importan. Lo azul, por ejemplo, es golosinas, lo que le sigue ahí después es pesca, etc. Importaciones de porcinos crecieron respecto al promedio de 2016-2024
un 90%. Entonces, hoy las importaciones de carne de cerdo, de primeros 4 meses del año, están 90% arriba en dólares del promedio 2016-2024. Avícola 134 y bovinos 125. Escogido bovinos, es lo rojito de acá. No, sigue siendo poco, pero son el doble del promedio de lo que fueron los 8 años, 9 años anteriores. Con esto simplemente quiero decir, las importaciones de alimentos vienen versionando, difícilmente en la cadena bovina presionen neutro, pero en algunas de las otras cadenas va a ser un poquito más relevante esa presión y es otro signo de lo que decíamos recién, de una tendencia relativamente para en dólares. Yendo ya para ir cerrando a la ganadería, venimos con una tendencia de faena muy positiva. Venimos desde las 11 millones de cabezas después de la liquidación 2010-2011 en el año 2012 a haber tocado un pico con la sequía el año pasado de 14,7 millones de cabezas. Hoy estamos en 13,9. Esta baja en el nivel de oferta fue lo que de alguna manera permitió sostener precios con la crisis socioeconómica de 2023-2024. Digamos, si no hubiese sido por la baja post sequía en la oferta de Hacienda, difícilmente podremos haber sostenido los precios como se sostuvieron. Así que la sequía fue totalmente mala, pero sus efectos tuvieron un buen timing con el contexto socioeconómico del país, por decirlo de alguna manera. Ahora estamos estabilizados en 13,9 millones de cabezas cuando lo tomamos los últimos 12 meses. La faena de hembras, tenemos también efecto post sequía del 48%, estamos cerca del 47%. Ahí yo tengo una discusión con muchos de los analistas ganaderos. Creo que nos tenemos que... Estas dos líneas son las que siempre se interpretaron como fase de liquidación, fase de retención. Siempre son las que se interpretaron. Hoy vamos a convivir con un mayor nivel de mitigación de vientres o de participación de las hembras en la faena de lo que convivimos antes. Eso es simplemente por... Mire cómo va la tendencia, ¿no? Simplemente por el efecto de ingreso de China en el mercado y la colonización de la vaca. Entonces, eso nos hace que tengamos mayor participación de las hembras y el stock se mantenga y el stock crezca. Entonces, estas dos bandas las vamos a tener que revisar un poquito hacia arriba para poder hablar de fases de liquidación y de retención. ¿Dónde estamos hoy? Estas que son los movimientos de terneros y terneras a cría hibernada, 2025 versus 2024, venimos por encima. Acá un dato que quería mostrar en particular, de los 5 millones y pico de terneros que salieron los primeros 5 meses del año de los campos, fueron 6% menos que el año pasado a feedlot y 8% más a campo. Esto de alguna manera que nos está mostrando lo que todos percibimos. Los campos están bien, con las lluvias, hay pasto, se están siendo más terneros a recría o alguna ternera a retención, no sabemos, de este dato digo, no sabemos, y menos a feedlot. Aunque los feedlots hoy están cargados. Pero si esa tendencia continúa, de alguna manera nos dice menos feedlot, más recría, alargamiento de ciclos, lo que de alguna manera va a contener la oferta, no hoy, porque de nuevo, los feedlots están cargados, pero en el segundo semestre del año puede contener un poquito la oferta y es oferta que probablemente la veamos presionando durante el año que viene. Así que creo que esto es, en principio, dato positivo para mantener una oferta un poquito más restringida de carne en los próximos meses para los precios. Y positivo para la oferta de carne, lo que decía Silvio, la introducción de los kilos, etc. Creo que este dato va directamente en ese set. Para ir cerrando con toda esta parte, estas son las exportaciones, medidas en toneladas. Pasamos 2016-2015 de 200.000 toneladas a 880 el año pasado. Se cuadruplicaron las exportaciones en esos 10 años. ¿Y el consumo per cápita qué pasó? Para abajo de la mano, en gran parte, de del menor poder adquisitivo. Entonces, tuvimos, fue la producción, mucha suba de exportación, mucha caída de consumo. Pero,
¿Ven esa caída última de allá abajo? Y esta suba de acá abajo. Perdón, esa caída de allá arriba y esta suba de acá abajo. Un cambio en la tendencia que creo que se va a sostener a lo largo de este año. Mi conclusión, ya vimos el techo de exportaciones, ya vimos el piso de consumo y vamos a un cambio de tendencia de lo que vimos durante la última década. Con exportaciones subiendo, consumo bajando, creo que por lo menos este año, y creo yo que se va a sostener, vamos a un cambio de tendencia donde va a ir presionando más el consumo interno, simplemente porque el consumo interno tiene más, va a empezar a tener y va teniendo más capacidad de compra. Y la exportación, el año pasado se cerraron 70-30. Este 70-30, este año probablemente sea 75-25 y el año que viene 80-20. Estoy tirando un número redondo, no lo calculé perfecto, ¿no? Pero para mostrar el cambio que creo yo que vamos a tener. Bueno, esto no estoy en sí tiempo, pero bueno, no sé dónde tengo el gráfico que quería mostrar. Así de todas maneras, después vuelvo a la paja. Exportaciones, variación altitude anual. Diciembre negativo, enero negativo, febrero negativo, marzo negativo, abril negativo, marzo negativo. Es eso que veíamos arriba, como las exportaciones empezaron a hablar. Por esta razón. ¿Cuál es una de las principales razones de que esto suceda? Muy buenos precios internacionales, o sea, no es un problema del mercado internacional. Tenemos precios, por ejemplo, cuota Hilton, 30% superior al del año pasado. Todo el Ford para China, 30% superior al del año pasado. Pero, precio de la hacienda, más cara del Mercosur. Uy, acá en la Angola de Brasil, de la 360 por ahí. Entonces, no millo Mercosur. Estamos incluso más caros que Uruguay. ¿No? Eso de la perspectiva de los ganaderos, excelente noticia, tenemos buenos precios. De la hacienda, desde la perspectiva del exportador, que nuestra materia prima es más cara, aún con buenos precios internacionales, se nos está complicando un poco competir, caen los volúmenes. Lo bueno, esto que decimos parece malo, la exportación no tiene atracción de precios, lo bueno es que se da un contexto donde el salario, donde el consumo interno empieza a traccionar. Distinto hubiese sido que hubiese sucedido en el 23, donde el salario se iba para abajo, ¿no? Entonces, lo bueno es que se da en un momento cuando uno pierde potencia, el otro está ganando potencia. También lo bueno es que el que pierde potencia no pierde potencia porque la carne no esté demandada internacionalmente, sino por un problema meramente doméstico que si en algún momento se soluciona, un problema coyuntural de tipo de cambio, que si en algún momento mejora, rápidamente puede salir a captar precios. Puede salir a captar precios de un mercado internacional con que se prevé incremento de demanda. ¿Dónde va a estar ese incremento de demanda en las próximas décadas? 58% de incremento de demanda va a estar en China, 18% en Corea, 13% en Indonesia. Ahí, en China, la mitad de todo el incremento de demanda de importación mundial de carne vacuna está en un país que tiene su proceso de salvaguardia para ver si le pone alguna cuota, alguna arancel al país importador. Hay que ver cómo termina eso, pero ahí va a estar la mitad del crecimiento. ¿Qué va a quitar la mitad de la oferta? De mitad de las exportaciones, pero así va a seguir en mitad. Y tenemos ahí, en el mercado internacional, un cambio muy relevante. Perdón que ahora mezclé porque estoy quedando sin tiempo, entonces en la universidad. Un cambio muy relevante que es Estados Unidos, que venía de tener una posición neutral en términos de volumen de importación y exportación, y empieza a ser un gran importador. Esto es un informe de Luca de hace 2 o 3 semanas, donde prevé que 2025-2026 va a incrementar la brecha. Entonces, de ser un jugador neutral en términos de volumen entre las importaciones y exportaciones mundiales, empieza a ser una importante aspiradora de carne vacuna, y eso de alguna manera también complementa la fortaleza de precios en el mercado internacional. Precios. Este es el promedio del novillito MAC de los últimos casi 10 años. Este es el precio actual en dólares. $2 por 50 ahí. Estamos 30% por encima del valor en dólares que tuvo durante casi la última década en novillito. Es decir, en dólares, que está caro o vale mucho. Pero, si lo miramos en precios constantes, ajustados por inflación, está en el promedio de los últimos 10 años. De acá es que viene algo de lo que yo les mostré recién. Si mirado desde la perspectiva del mercado interno, que es contra inflación, estamos en el promedio de los últimos 10 años. Mirados en dólares, que es lo que mira la exportación, está 25-30% arriba. De acá también saco esa conclusión de, para el mercado interno está en un precio normal, para la exportación está en un precio caro.
¿no? Estos otros reflejos. Además del excelente precio que tiene la hacienda, lo cual para todo lo que mencionaba César de la tecnología, los procesos, todo eso, nos ayuda a pagarlo mejor. Digamos, hoy vale más la pena meterle tecnología, meterle mejoras a un kilo que vale más dólares de lo que valió durante muchos años. Ni hablar de lo que es el vientre. El vientre vale 50% más en dólares de lo que valió durante la última década. Y el ternero, que también vale 50% más de lo que valió en dólares durante la última década. Acá estamos usando dólares MEP, ¿no? Acá le puse dólar MEP, pues ya no estoy mirando la exportación, que le importa el dólar oficial, sino estoy mirando, si quiere, el bolsillo del ganadero, que le importa el dólar de verdad, de alguna manera. Es el dólar MEP. Y acá cierro por esto, agricultura no me meto, ganadería. Una mirada muy simplificada para tratar de simplificar y de confluir todo esto. Precio por cantidad, los ingresos menos los costos del madre. Muy simplificado, ¿no? Pero para entender esas tendencias que fuimos viendo muy abajo. La oferta. Alguna restricción de mediano plazo, ya no tan corto, porque decíamos recién, los fitos están cargados, por retención y alargamiento de ciclos. Entonces, nos marca lo que decíamos recién, este segundo semestre no vamos a tener una avalancha de oferta de carne, entonces la oferta va a estar más bien restringida. La exportación sin tracción, bajo por tipo de cambio, decimos que es el principal tema. Signo de pregunta, ¿mejora por baja de derecho de exportación? En la Expo de Palermo, duda. Consumo, recuperando el ritmo de los salarios. Competencia con las importaciones va a ayudar a contener los precios, sobre todo porcino, que es una carne complementaria, sustituta, que si tenemos los precios muy contenidos del cerdo ayudado por las importaciones, nos va a generar alguna contención de precios desde ese lado. Los costos, alimento bajo por tipo de cambio, un maíz va a seguir relativamente barato siempre y cuando el tipo de cambio siga relativamente agotado, más el mercado internacional. Signo de pregunta, ¿puede llegar a pasar alguna situación de precio con el maíz de nuevo en este verano como pasó en este verano pasado? La parte de costos pesos sube con la apreciación, el gasto de estructura, los fletes, todo ese tipo de cosas van a seguir creciendo. Por eso hacía también el énfasis en la tecnología, que muchas veces está denominada en dólares, que nos rinde un poquito más. El costo financiero, que es muy importante para estas cadenas que tienen plazos más largos, ha subido. Tasas reales decimos recién, de 15, 20 puntos, es un costo financiero muy importante, que difícilmente desde los precios que embargamos la actividad nos pague, así que mucho cuidado con el lado financiero, porque nos acostumbramos a 10 años de que era un subsidio financiero. Porque yo me endeudaba y después la ayuda de precio de la inflación termina siendo mayor, salvo en el momento de la sequía, ¿no? Entonces, este costo financiero va a seguir alto por lo menos hasta fin de año. Resultados, Marfe. Impacto neto positivo. Yo veo para la ganadería de todo esto, pero terminamos teniendo un impacto neto positivo. Mejor para el consumo, un poquito peor para la exportación, como decimos recién. Y yo creo que buen momento para la tierra ganadera, ¿no? La relación de lo que vale la hacienda versus la tierra, está dando los mejores resultados en parte por lo que veíamos recién de los precios del MEP, porque la tierra siempre estuvo pesada en dólares. Entonces, en parte por esa relación que veíamos recién, nunca en las últimas décadas han estado mejor. Así que buen momento para por. No le quiero seguir sumando porque ya todo el medio pasado bien. Así que lo dejo para preguntarlo. Creo que queda. Gracias, David. David,